announcing $52 million in new funding from USAID to support the interim government and the people of Venezuela as they seek to restore citizen-responsive democratic governance. Venezuelans are a great people and they have a bright future, and we look forward to walking with them as they claim that future. USAID, defendiendo la democracia en todo el mundo. Ina Finogénova. Bueno, ya lo decía Manu, Trump considera a la oposición venezolana como perdedores, les dio mucho y fallaron. No hay manera de que vaya a volver por ese camino de nuevo. Esto que les acabo de leer es una cita exacta de un exfuncionario de la primera administración de Donald Trump, publicada por el periódico Financial Times hace tan solo 3 días. Y esta es una respuesta corta a la pregunta que todas nos hacemos estos días, la de cómo es posible que luego de años de intentonas golpistas, intentos de magnicidios, desembarcos de mercenarios, un representante estadounidense se dé un apretón de manos con Nicolás Maduro sin más. Pues he aquí la respuesta, que de cara a la Realpolitik cunde más tratar con alguien a quien has intentado derrocar y no pudiste hace algunos años que con una asociación de piratas inútiles. Que Trump no se fiaba de las apuestas estelares que hizo su propia administración para derrocar a Maduro se supo hace algunos años ya a través de las memorias de su ex asesor de seguridad, de John Bolton, que hace unos 5 años publicó en su libro que la candidatura de Juan Guaidó, por ejemplo, nunca le convenció al presidente estadounidense. Le parecía débil y, según él, no tenía lo que había que tener, literalmente. Poco después de la autoproclamación de Guaidó y la cadena de reconocimientos internacionales, Trump le habría dicho a Bolton que no le gustaba dónde estaban, la verdad. Vamos, no tienes huevos, parece que le estaba diciendo. No le gustaba, pero siguieron adelante sosteniendo la pantomima junto con la comunidad internacional durante unos cuantos años más. Y claro, después de semejante ridículo, que además no trajo ningún resultado palpable, pues ¿quién querría volver a transitar ese exitoso camino, verdad? Pues nadie. Más allá de que, como contó Irene ya, los tiempos geopolíticos han cambiado muchísimo, la cabeza empresarial de Trump debe tener muy presente el recuerdo de que la oposición venezolana es una especie de esquema Ponzi, traducido a la política, una estafa piramidal que atrae a los inversores, literalmente estados, fondos, ONGs dispuestas a financiar su lucha contra el régimen, logra mantener esa ilusión durante un tiempito, ya cae la dictadura, ya casi, hasta que alguno de los que habían comprado toda la fantasía y puesto su reputación en defenderla, pues empiece a pedir el reembolso de lo invertido, ¿no? Y ahí es cuando se desploma todo, ni dividendos, ni ganancias, ni cambio de régimen, ni democracia, ni siquiera lo prestado le devuelven, nada, inversión a fondo perdido. Parece mucho más seguro hablar con Nicolás Maduro, desde luego, al menos a ojos de un empresario y un negociador que lo que quiere es sacar algún beneficio práctico de todo ello. Y parece que Trump, por lo menos en lo que respecta a Venezuela, está en ese esquema. Todos los trapos sucios que salen a la luz ahora a raíz del cierre de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, confirman la regla sin excepciones. La oposición venezolana es uno de los activos más tóxicos en los que ha invertido Estados Unidos, de mala calidad, con un riesgo elevado y con baja probabilidad de recuperar su valor. Un activo subprime, vamos. Eso es, y ahora se puede más o menos calcular la cifra que la Agencia para el Desarrollo, la USAID, desembolsó en ese activo subprime. Para eso ni siquiera son necesarios documentos desclasificados. La embajada estadounidense, así como funcionarios de la USAID y representantes de la oposición venezolana, lo han ido reconociendo a lo largo de todo este tiempo. Por supuesto, todo iba acompañado del necesario asterisco que aclaraba que los fondos iban a la sociedad civil, la ayuda humanitaria y los venezolanos de a pie. Bueno, la realidad pues está más bien a la altura del esquema Ponzi, ya lo sabemos. Hace exactamente un año, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela reconocía en un tuit que desde el año 2017 Washington ha entregado $2.300 millones en apoyo a los venezolanos. Este post, por cierto, venía a aclararnos, al estilo de cierta verificadora neutral que hay por aquí, que el dinero se gastó en ayudar a la gente y no en lo que todas pensamos, que es ayudar a Juan Guaidó y a sus acólitos a elevar su poder adquisitivo. Pero después la propia agencia USAID se empeñó a lo largo de los años posteriores en publicitar los actos en los que solemnemente le entregaban millones a Juan Guaidó, a su embajador fake en Estados Unidos, Carlos Vecchio, a Lilian Tintori, a Julio Borges. Aquí, por ejemplo,
ejemplo, el director de la USAID, Mark Green, anunciando una ayudadita de 52 millones de dólares de un tramo hacia Tocateja para que Guaidó, Vecchio y Borges restaurasen la gobernanza democrática y reparen las provisiones de los servicios de salud en el país. Año 2019, ojito. We've just had a wonderful conversation, Ambassador Vecchio and myself and the rest of the delegation. I've been impressed with their leadership since we first met back in January. In the meeting today, I was able to give them the great news that I'm announcing $52 million in new funding from USAID to support the interim government and the people of Venezuela as they seek to restore citizen-responsive, democratic governance and repair the provision of health services in their country. USAID and the Trump administration more largely fully support the interim government of Juan Guaidó, the democratically elected National Assembly, and the Venezuelan people as they work to end the illegitimate Maduro regime. Pues muy bien, impresionado por el liderazgo de Carlos Vecchio y Julio Borges. Poquito antes de la pandemia de COVID-19. Es importante recordarlo porque en medio de la emergencia sanitaria el gobierno de Nicolás Maduro solicitó que el Banco de Inglaterra desbloqueara los fondos soberanos venezolanos congelados gracias a las gestiones de la oposición y la comunidad internacional. Se propuso hacerlo con la mediación de la ONU para que el país pudiese acceder a su dinero. Concretamente se trataba de lingotes de oro valorados en 1.600 millones de dólares para atender el desastre sanitario. ¿Y qué pasó? Pues nada, no pasó nada. Esos 1.600 millones de dólares en oro pertenecientes a Venezuela siguieron bien guardados en Londres, generando sus respectivos intereses, pero tranquilos, que la USAID le dio a Guaidó 52 millones para que reparase las provisiones de los servicios de salud en el país. Supongo que está de sobra mencionar que no pasó nada con las provisiones de los servicios, al menos nada que tenga que ver con ninguna intervención del equipo del presidente encargado. Pero la USAID los siguió cebando de dinero. En 2020, en su página web, hoy tumbada, hoy desactivada, reconocieron haber suministrado a la oposición venezolana casi 467 millones de dólares desde el año 2017. De ellos, unos 128 millones de dólares habrían ido directamente a ayudar a Guaidó y a la Asamblea Nacional. Quería agradecer al gobierno de los Estados Unidos, por supuesto, a la agencia USAID, por todo el respaldo que le dan a las ONGs, a los grupos organizados en Venezuela para recuperar y rescatar nuestra democracia. La dictadura va a tratar de seguir mintiendo, pero nos mantendremos firmes en atender la emergencia humanitaria compleja, la crisis de refugiados en la región y sobre todo rescatar la democracia y la libertad en Venezuela. We support you and your government as you seek to restore democracy to Venezuela. Estamos con ustedes. Con ustedes. Estamos con ustedes. Estamos con ustedes a atender la crisis de refugiados en la región. Os cuento, paralelamente al agradecimiento, una investigación periodística de Pan Am Post reveló que los enviados especiales de Guaidó para gestionar la ayuda humanitaria, Rosana Barrera y Kevin Rojas, habían utilizado esos fondos para pagarse hoteles, restaurantes y compras en Cúcuta. Eso sí que es un gran sabotaje de las labores del USAID. Barrera y Rojas, ¿qué queréis que os diga? Ellos te financian para que hagas un cambio de régimen, lo que viene siendo un golpe de Estado, y tú te lo gastas en un todo incluido en Cúcuta. O sea, cualquiera pensaría que son agentes de Nicolás Maduro, pero no, es básicamente un activo subprime por el que Trump apostó durante su primer mandato, ingenuo de él. Como empresario exitoso que es, parece que aquí Donald Trump no acertó. Menudo equipazo. Rojas y Barrera sí acertaron, ¿no? Ahí en los hoteles en Cúcuta. Bueno, toda esta información circula en las últimas horas en redes sociales como una prueba de todo el esfuerzo de la USAID a lo largo de los años por cambiar el régimen político en Venezuela, y también viene a responder a la pregunta ¿qué hace un enviado de Trump hablando con Maduro? ¿No? Pues se responde solo todo. Pero el caso es que todo esto era de sobra conocido, solo que pocos se atrevían a señalarlo. Políticos, periodistas que prefirieron creerse su propia propaganda con tal de no someter a escrutinio las labores altruistas de Estados Unidos por el mundo. Que de hecho en el caso venezolano no empezó con Maduro y sospechamos que no acabarán durante su vida política, ¿no? Hugo Chávez acusaba sistemáticamente a la Agencia para el Desarrollo de intentar derrocarlo, y las pruebas llegaron cuando ya había fallecido
conocido. Un cable de Wikileaks reveló la implicación de la USAID en un plan de 5 puntos diseñado desde Estados Unidos. Se pretendía acabar con Chávez, dividiendo al chavismo y aislando al mandatario venezolano internacionalmente. Con Maduro siguieron intentándolo, inflando de dinero a la oposición. Hoy hay muchos comunicadores y librepensadores que junto con la administración de Estados Unidos apostaron por Guaidó y que tienen un despertar de un largo letargo, hemos sido engañados. ¿Cómo ha podido pasar? Nosotros creíamos que eran para la lucha contra la dictadura, contra el tirano, y Guaidó, Leopoldo López y Vecchio solo querían hacer negocio. Bueno, nunca es tarde para revelaciones si la dicha es buena. Nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Darse cuenta. A Donald Trump le tomó un mandato entero darse cuenta. En el segundo ya no comete esos errores y se pone a negociar con Maduro. Luego ya pondrán a sus organizaciones afiliadas a la CIA a pensar nuevas estrategias de subversión, que como dijimos ayer, no por esto Estados Unidos va a dejar de interferir en los asuntos internos de otros países. Pero de momento, el gobierno de Venezuela es más seguro que el subprime opositor.